Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite tener otro día más en el cual podemos conocerlo, en el cual podemos tener estos medios para alabar a nuestro Dios, seguir conociéndolo, seguir creciendo en amor a Él a través del conocimiento de su palabra. ¿Y qué te parece si para comenzar este tiempo cierras tus ojos y vamos a agradecerle a nuestro Dios? Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, tan bueno que nos permites tener un día más en el cual podemos conocerte, en el cual podemos, Señor, exponernos a la luz de tu palabra, a través de nuestros pastores, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Padre, te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto y que tú lo pongas así para poder atender a tu palabra, Señor. Si va a haber palabra de reprensión a nuestra vida, Señor, que no escondamos nuestro pecado, que no tengamos nosotros esa oportunidad, Señor, ni tampoco esa disposición para no venir a ti en arrepentimiento a la primera vez que tú nos llamas la atención, Señor. Que vengamos en ese momento confiando en que tú eres un Dios bueno, misericordioso, amoroso, que nos recibe, Padre, que recibe al pecador arrepentido. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de poder gozarnos a través de la alabanza, Señor, a través de escuchar tus hermosas palabras. Te pedimos que bendigas a todos los que hacen posible el poder venir y tener este tiempo contigo, Señor. Dispón nuestro corazón para alabarte y para escuchar tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a pasar a la alabanza, hermano. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias de gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ángeles cantando están, dando dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación.
Señor, solamente para ti, Dios. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Hermano, vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Quiero hacerte primero 4 preguntas en cuanto a cómo tú ves las cosas que tienes y también el dinero que el Señor pone en tus manos y a lo cual tú le puedes llamar que es tu propiedad. La primera es cómo ves el dinero que recibes o las posesiones que tienes. La segunda es cómo lo ves como algo de lo que puedes disponer de manera automática cuando a ti se te pegue la gana. La tercera es lo ves como algo tuyo, o sea, simplemente que es tuyo. ¿Te ves como dueño de eso que tú posees? ¿A qué va esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un trabajo en el cual tú eres el tesorero, aquel que administra las cosas, si el jefe viene y te dice, oye, este dinero tú lo vas a administrar y en ti va a recaer la responsabilidad en qué lo inviertes y en qué no, ¿qué es lo primero que harías? ¿No le irías a gastar todo ese dinero o primero le dirías a él, oye, pero me lo diste, pero ¿para qué quieres que yo lo ocupe? Me lo diste con un propósito, pero ¿para qué quieres que yo lo ocupe? Te voy a leer algunos versos. Deuteronomio 10:14 dice, mira,
Los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Salmos 24, verso 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen al Señor. Salmo 89, verso 11. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 26. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Aquí vemos que la palabra nos dice que todo lo que hay es del Señor. La plata, el oro, nosotros mismos, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, le pertenece a Dios. Entonces, si aquí dice que todo le pertenece a Dios, el dinero que tú tienes y el que yo tengo y nuestras posesiones, ¿de quién son? Del Señor, pero es tan bueno que Él permite que a lo que Él nos da podamos llamarle de nosotros. Y eso nos hace administradores, y más siendo sus hijos. Siendo sus hijos, yo debería correr al Señor cada que recibo algo y decirle: Señor, ¿para qué quieres que lo ocupe? Señor, yo sé que tú me has dado esta provisión como para comida, para vestido, para bebida, e incluso me has dado más para poder tener entretenimiento, para tener algunos lujitos, tal vez, que no son necesidades, pero que tú en tu bondad me permites tener. Y ese es el sentido. ¿Qué papel está jugando el que tú sepas que eres administrador de aquello que tu Padre Celestial te ha dado? Todo lo que Él pone en tus manos, tú vas y le consultas y le dices: Señor, ¿para qué quieres que lo ocupe? Nuestras ofrendas nosotros las traemos en obediencia a Dios, pero eso no solo forma parte de lo que es del Señor, sino también aquello que tú te quedas para poder tener esa bondad que el Señor da hacia con nosotros para satisfacer necesidades y poder divertirnos en algún momento dado. Eso también forma parte de lo que es del Señor. Entendiendo que tú eres un administrador, que tú eres un mayordomo de aquello que el Señor te ha dado, esto debería de llevarnos a correr al Señor y decirle: Señor, ¿para qué quieres que lo ocupe? Enséñame a poder ocuparlo de una forma que glorifique tu nombre. Entendiendo esto, te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu provisión, porque eres bueno con nosotros, porque no nos dejas, sino que nos sustentas día con día, Señor. Agradecemos tu palabra, a través de la cual tú nos haces evidente que todo es tuyo, Señor, y que nosotros somos administradores de todo aquello que tú nos das. Señor, te pedimos sabiduría para poder administrar esa provisión que tú nos das, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ponemos estas ofrendas en tus manos. Y Señor, te damos gracias porque tú nos haces partícipes de la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora sí, hermano, prepara tu Biblia, tu libreta y vamos a pasar al tiempo de la predicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y estamos viendo esta temática alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada miramos cómo Dios, en medio de todo el caos, en medio de todas las circunstancias, tiene el control. El soberano, el Rey del universo, controla cada detalle, cada circunstancia que sucede en este mundo. Y vamos a continuar en el relato del Evangelio de Lucas, pero ahora vamos a partir del verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8. Y dice el verso 8... Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y este texto dice de la siguiente manera: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, pues porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Encontramos nosotros aquí, en este relato, dicen algunos, este es el primer villancico, este es el primer cántico que se eleva a los cielos, precisamente declarando y anunciando las virtudes de aquel que vino, que nació, que se manifestó aquí en la tierra, Jesús, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos nosotros en este anuncio y en estas palabras que menciona el ángel, una de las cosas más interesantes alrededor de lo que es la Navidad. Muchas veces las personas, cuando hablan de la Navidad, hablan acerca de algo más cultural, algo más abstracto, algo que tiene que ver con una idea y un pensamiento, y quizá con una diversidad de formas, de maneras de vivirla, de celebrarla, de enfrentarla. Y encontramos nosotros que la Navidad hoy en día ha dejado de ser una cosa histórica. ¿Cuántos de nosotros celebramos a nuestra manera, a nuestra forma, los hechos históricos que atestiguan en nuestros libros, en nuestras escuelas, en las universidades? ¿Cuántos de nosotros cambiamos el sentido de lo que representa la independencia, de lo que representa la revolución o de lo que podría representar cualquier hecho histórico? Si nosotros hiciéramos de esa manera, seguramente seríamos tomados como irreverentes, seríamos tomados como personas ignorantes, sin respeto o alguna cosa de estas. La realidad es que el hecho histórico más grande del que la humanidad ha sido testigo, que es el nacimiento de Cristo, es uno de los hechos históricos que se ha trivializado, que se ha celebrado y recordado al estilo y a la manera de como cada quien quiere hacerlo. ¿Por qué decimos nosotros que este es un hecho histórico? Porque, como mencionamos la semana pasada, hay diferentes argumentos históricos que afirman, que precisamente validan la existencia de un Jesús histórico. El día de hoy no vamos a profundizar en este asunto. Hay mucho material, hay muchos libros, artículos que se han escrito, que se han publicado precisamente, que apuntan a la veracidad, a la realidad de un Jesús histórico, de que Jesús verdaderamente vivió en aquella tierra de Judea, de que Jesús verdaderamente nació, de que Jesús verdaderamente murió. Y esto cobra una relevancia, o lo tocamos, porque en el anuncio del ángel la declaración lo incluye. Si nosotros leemos a partir del verso 10, el verso 10 dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El ángel dice: les traigo buenas noticias, les traigo un mensaje y una revelación que definitivamente traerá alegría a su corazón. Noticias que producirán alegría. Y dice él: porque les ha nacido hoy. Está hablando de un día específico. Está hablando no de algo etéreo, no de algo que no podemos nosotros ubicar en el tiempo, en el espacio. No, está diciendo hoy. Ahora, nosotros sabemos definitivamente que Jesús no nació un 25 de diciembre. Hay muchas cosas que nos dicen que no fue así. El relato precisamente que estamos leyendo es uno de ellos. Sabemos nosotros que no podía haber pastoreo, no podía haber cuidado exterior de las ovejas en diciembre, en época de invierno. ¿Por qué? Porque hay frío, hay lluvia, lluvias heladas que definitivamente no favorecen
pertenecen a esto. No es una práctica común que se lleve a cabo esta tarea en esas fechas. Además, tenemos otras circunstancias históricas, otros datos que la Escritura nos arroja que definitivamente de ninguna manera podrían apuntar a que Jesús nació un 25 de diciembre. Esto es un hecho. No nació Jesús en un 25 de diciembre. ¿Por qué se celebra entonces en esta fecha el nacimiento de Jesús? Definitivamente en este aspecto tendremos que decir que es una cuestión impuesta por la religión que ha establecido ese día, quizá en su afán precisamente de cristianizar celebraciones paganas, de cristianizar algunos acontecimientos, rituales, festividades que tenían y que llevaban a cabo los pueblos conquistados por el Imperio Romano. De tal manera que quizá esa es la razón. Sin embargo, nosotros definitivamente no estamos pensando en que Jesús nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos en este periodo de la Navidad? La Navidad definitivamente se ha convertido en un asunto cultural, en un asunto que tiene que ver con la cultura, en un asunto que tiene que ver con más una práctica cultural que una situación religiosa. Pero aquí es donde nosotros necesitamos, en medio de nuestra cultura, en medio de lo que vivimos, precisamente tratar de mirar hacia lo que el texto, hacia lo que la Escritura nos dice, para entonces buscar la manera y la forma de llevar a cabo un recordatorio, ¿sí? Y celebrar la intervención de Dios a favor de la humanidad, precisamente con el nacimiento de Jesús. No estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Estamos recordando y celebrando la intervención y la llegada del Mesías a este mundo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y eso sucedió en un día específico. Por eso el texto dice hoy ha nacido, apuntando a un día específico, a un día históricamente hablando. Si bien es cierto, no existe un dato certero, ¿sí?, que podamos nosotros tener del día exacto en que Jesús nació, haciendo por ahí algunos cálculos por medio de las Pascuas, por medio de lo que nos dice el Evangelio respecto a este levita llamado Zacarías, y siendo él pariente y de la esposa pariente de María, y sacando ahí los órdenes precisamente que se tenían y la diferencia que tenemos nosotros de 6 meses de la concepción de Juan el Bautista y la concepción de Jesús, quizá podríamos nosotros tener una fecha aproximada. Sin embargo, no es la idea de la Biblia que nosotros podamos tener un día específico, pero lo que sí debemos saber es que Jesús históricamente y sí hizo su aparición en este mundo, en esta tierra. Él vino en un día específico. Tenemos que recordar entonces lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer la Reina Valera, versión 60. Y dice el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Es decir, dentro de este calendario, de esta serie de acontecimientos a lo largo de la historia, a lo largo de este plan trazado por Dios desde la eternidad hasta la eternidad, hubo un día, un momento
específico, cuando Jesús haría su aparición, rompería, saldría de ese vientre de María y entonces aparecería en la esfera de este mundo, sería visible para este mundo, ese que profetizó precisamente Isaías, y donde encontramos nosotros ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo precisamente, y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La idea, el plan, el propósito de Dios llegó a su cumplimiento, llegó a ese punto, llegó ese día, llegó ese momento esperado. Hoy os ha nacido, es decir, el cumplimiento del tiempo, el propósito de Dios para la humanidad, para que su plan entrara en ejecución, de rescatar a la humanidad, de buscar, de salvar lo que se había perdido, de proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Había llegado ese momento, y ese momento fue esa noche cuando el ángel se apareció a los pastores. Regresamos entonces al Evangelio de Lucas. No solamente fue un día específico, un día histórico, sino volvemos a leer, dice, hoy os ha nacido, hoy os ha nacido. Ya hablamos acerca de esto. Y dice, en la ciudad de Belén, ¿sí? Os ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál es esta ciudad? La ciudad de Belén. Recordemos nosotros la profecía de Miqueas capítulo 5, que nos dice, pero tú, Belén, Éfrata, no eres la más pequeña de entre las familias de Judá. ¿Por qué? Porque de ti me saldrá el guiador. Esa era la profecía. Miqueas 5 capítulo 2 dice esto. Encontramos nosotros entonces que el nacimiento y la aparición de Jesús es una serie de profecías, una serie de acontecimientos en la historia marcados por Dios, establecidos por Dios para el cumplimiento de su plan, para el cumplimiento de su voluntad. Y llegamos nosotros entonces a ver un día específico, real, históricamente hablando, una ciudad real, históricamente hablando, que de hecho el día de hoy nosotros podemos todavía ver sus restos, evidencias de su existencia. Nosotros podemos todavía trazar una línea histórica hasta esa ciudad, algo real. No estamos hablando de la Tierra Media. No estamos hablando de Narnia, no estamos hablando del imperio, de la guerra de las galaxias en una galaxia muy, muy, muy lejana. No estamos hablando de una historia fantasiosa, no estamos hablando de algo intangible, de algo irreal. No, estamos hablando de un día, un momento específico trazado en la línea del tiempo, en una ciudad específica donde nació un niño real y específico, que es, dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Encontramos nosotros este anuncio maravilloso: el Cristo, el ungido, el Señor, el Salvador apareció en la esfera de la humanidad, en la historia de la humanidad. Y el anuncio fue dado a un grupo de pastores. ¿Por qué razón? ¿Por qué no nació Jesús en un palacio? Sabemos nosotros que su propósito no era nacer entre los grandes, no era entrar en la esfera del mundo con pompa, con platillo, con alboroto, con grandeza, con algo estruendoso. No. Su idea fue venir a nacer humillado, en la posición más baja. De hecho, leemos nosotros en el Magnificat de María su expresión
precisamente cuando le declara al Señor que su espíritu, su alma se regocija en el Señor. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconocía en un nivel bajo, se reconocía pobre, se reconocía necesitada. Y miramos nosotros cómo ellos caminaron allá en la ciudad de Belén sin encontrar un lugar, sin encontrar nada, y el bebé esperado por la humanidad estaba naciendo en un pesebre, en un lugar que definitivamente no era el ideal, por lo menos desde el punto de vista humano, para que naciera un rey. Sin embargo, ahí nació. Y los elegidos para ser los primeros en recibir el anuncio, en recibir la proclamación de esta buena noticia, fueron un grupo de pastores. Un grupo de pastores que definitivamente a nadie se le hubiera ocurrido tal vez elegirlos como los receptores de este mensaje maravilloso. Sin embargo, miramos nosotros que Dios no actúa, no lleva a cabo las cosas como nosotros las haríamos. Quizá nosotros, si pensásemos en dar un anuncio de esta magnitud, pensaríamos en dárselo quizá a los intelectuales, a los relevantes, a las personas que tienen influencia sobre los demás. ¿Para qué? Para que den a conocer el mensaje, para que lo transmitan. No fue dado a ellos, fue dado a un grupo de personas, a un grupo de pastores que simple y sencillamente reunían los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Quizá nosotros pensaríamos en que eran pobres. La pobreza no es un símbolo de dignidad. Sin embargo, cuando ellos escucharon el mensaje que decía: les traigo una gran noticia, les traigo una gran noticia, algo maravilloso, os ha nacido el Salvador, el que los va a librar de sus pecados, el que los va a librar de ese yugo de esclavitud espiritual en el que ustedes han vivido, el que va a quitar de ustedes el pecado, el que va a quitar la angustia, la tristeza, el dolor y todo eso que el pecado trae consigo. Hoy os ha nacido estos. Cuando escucharon la noticia y cuando escucharon el anuncio, verdaderamente se alegraron, verdaderamente se gozaron y dijeron: hey, vamos hasta Belén, vayamos hasta Belén y adoremos al niño que ha nacido. Ellos creyeron en el mensaje. Ellos precisamente, el saco les quedaba, el saco de necesidad de un Salvador les acomodó perfectamente. Ellos conocían su necesidad. Jesús dijo: yo no he venido a salvar a los sanos, a los que no tienen necesidad. Yo he venido por los enfermos, yo he venido por los pobres, yo he venido por los necesitados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La idea de Dios es: el anuncio de la salvación fue dado a quienes sabían y conocían su necesidad y sabían que necesitaban eso. Y el anuncio declaraba y anunciaba precisamente esa realidad. Por tal razón encontramos nosotros que fue algo precisamente maravilloso para ellos. ¿Por qué hoy ha perdido esa fuerza y ese poder el mensaje del nacimiento de Jesús? Porque desafortunadamente hoy el mundo cree que no le necesita. Hoy el mundo se siente satisfecho, se siente pleno, se siente autosuficiente, siente precisamente que no tiene necesidad de nada. Y entonces le hablan de un Salvador, de alguien que lo va a sacar de su condición espiritual, de su situación de miseria espiritual. Y dice: no lo necesito. ¿Por qué? Porque dice, piensa, cree que puede él lograr avanzar, vivir y ser
pleno, satisfecho por sus propios medios. La humanidad hoy en día, no es que el mensaje del Evangelio haya perdido poder. No, no ha perdido poder. Lo que ha perdido el mundo es el interés en el mensaje. ¿Por qué razón? Porque no piensa que lo necesita, porque el orgullo y la soberbia de la humanidad han llegado al punto que cree que puede salvarse a sí mismo, que puede sostenerse a sí mismo, que puede continuar su camino sin tomar en cuenta a Dios. La Biblia dice, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus necios razonamientos, su corazón fue entenebrecido. No quisieron darle gloria, no le dieron gracias y se apartaron de él. Hoy el hecho de recordar que Jesús vino, que Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados, no es un tema importante. No pensamos que estemos en pecado, no pensamos que necesitamos un Salvador. Pero a la luz del Evangelio, tenemos nosotros que reconocer que lo necesitamos. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada cual se apartó por su camino. Quizá tú pienses que tienes obras, que no eres tan malo, que no eres tan perverso. Definitivamente, dice la Biblia, todo lo que tú creas que puede ser justo y que puede ser bueno, está podrido en ti ante los ojos de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede llenar el estándar de Dios, el estándar de pureza, el estándar de santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién podrá subir a su santo monte? Solamente el limpio de manos, el de corazón puro, este habitará en tu tabernáculo, nadie más. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Yo tengo que saber que he sido destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? A causa de mi pecado, a causa de mi desobediencia, a causa de no cumplir con el estándar de Dios. Y por eso debo de saber que necesito un Salvador, alguien precisamente que ha cumplido, que ha llevado a cabo cabalmente el cumplimiento de la ley. Ese es Jesús, a eso vino Jesús. Jesús vino a este mundo a vivir de una manera perfecta en el cumplimiento de la ley para ser ese cordero que iba a ser ofrecido más de 30 años después de su nacimiento como ofrenda por el pecado, por mi pecado. Y entonces, por medio de su justicia, por medio de su muerte, por medio del pago de la deuda de pecado que existía por mí y por toda la humanidad, por todos los que habrían de creer en él, entonces él sería ese pago. Ese Jesús, ese niño que nacía ahí en Belén de Judea, era precisamente ese. Y estos hombres, estos pastores, en su mente, de alguna manera, el Espíritu Santo les revelaba su circunstancia, les reveló precisamente el hecho de que estaba naciendo el Salvador. ¿Quién era el Salvador? Ese Salvador, dice el texto, era Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa el ungido, ¿sí? El ungido, el enviado, el determinado por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su propósito, de su objetivo. Y es este Jesús, el ungido, el Cristo, precisamente el que vino con un propósito. Fíjate, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 16. Y dice así, estoy leyendo la Reina Valera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre,
Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. ¿Qué dijimos que significaba Cristo? Ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese niño que estaba naciendo era el Cristo, el ungido de Dios, precisamente, que sería confirmado allí en el Jordán con Juan el Bautista, en aquel momento glorioso cuando fue bautizado, en aquel momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el que se complace mi corazón. Esa es la idea. Y este Jesús, dice el libro de los Hechos, anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos, liberando a los cautivos y llevando a cabo todo lo que dijo que vendría a hacer. ¿Sí? Libertando a los oprimidos del diablo, deshaciendo las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para romper las obras del diablo. Vemos a un Jesús, a ese ungido, sí, sanando enfermos, limpiando leprosos, levantando cojos, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, echando fuera demonios, haciendo toda clase de bienes para todos aquellos que pudieran creer. Para todos aquellos sobre los cuales Él tenía misericordia. ¿Dónde fue que Jesús no pudo hacer milagros? ¿Dónde fue que Jesús no pudo llevar a cabo estas obras? Dice la Escritura, dice el Evangelio, que en donde no había fe, en donde no tenían fe. Y su fe les impidió. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros ni sanar a muchos por la incredulidad. Leemos después en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando después de que Lázaro es resucitado, se reúnen los importantes religiosos y disertan entre ellos qué harán con Jesús. Y ellos dicen: si dejamos que Él siga viviendo, va a seguir haciendo todas estas cosas. Va a seguir haciendo bienes, haciendo milagros, sanando, resucitando, liberando. ¿Y acaso nos conviene esto? ¿Por qué? Porque vendrán los romanos y entonces no solamente irán sobre de Él, sino sobre nosotros. Destruirán nuestro templo, destruirán nuestra religión que tanto amamos. ¿Qué nos conviene más? ¿Que muera uno o que mueran todos y desaparezca lo que amamos? Y dice la Escritura, uno de los versos más tristes que pudiéramos nosotros leer humanamente hablando, pero también lo que abriría la puerta para nuestra salvación. Y es este texto que dice: y entonces acordaron matarle. ¿Por qué? Porque no les convenía que Él siguiera haciendo lo que hacía. Y dice la Escritura, por lo cual Jesús ya no anduvo abiertamente entre ellos. Dejó de manifestarse públicamente. ¿Por qué? Por el rechazo, por la incredulidad. Ese Cristo no puede obrar poderosamente en nosotros. Él fue ungido para dar libertad, para sanar, para librar nuestra vida en el presente siglo malo, para proclamar el año de esa buena voluntad de Jehová. Pero eso no puede operar cuando hay rechazo, cuando hay incredulidad, cuando nos rebelamos contra Él, contra lo que Él hace. No puede operar. Por eso nosotros necesitamos saber que ese niño no se quedó pequeño, ese niño creció. Leímos una parte de cuando ya sobrepasaba los 30 años. ¿Sí?
Sobrepasaba los 30 años y comenzó su ministerio. Y está ahí en Nazaret, en la sinagoga, diciendo: hoy se ha cumplido, hoy comienza a cumplirse esta palabra. Y a partir de hoy verán precisamente al Cristo, al ungido, haciendo bienes, sanando, limpiando, trayendo restauración al corazón quebrantado, apertura de la cárcel, libertad en todos los sentidos. Pero para esto necesitamos nosotros no solo saber que vino, saber que tiene poder, sino creer en el poder del ungido, que precisamente vino con ese propósito. Cristo, el Señor. Jesús no se quedó pequeño, como dijimos, creció. Ese Cristo que fue ungido anduvo haciendo bienes y sanando, pero ese Cristo es el Señor, el Curios, el déspota, el que está por encima de todos, el dueño, el amo, el Señor de todo. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa es la declaración. Leemos a Jesús ahí en el Apocalipsis: yo soy el alfa, la omega, el que tiene las llaves de la muerte, el que le arrebató, el que tiene el poder y la autoridad, el que está por encima de todo, el que le fue entregado el juicio, el que está por encima de todo. Dice el apóstol Pablo: precisamente por cuanto se humilló, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en toda la creación. Este Cristo vino para manifestarse como nuestro Señor. Y es quizá una de las cosas que nosotros necesitamos recordar. Ese niño vino a salvarnos de nuestros pecados, vino para traer libertad, pero también vino para convertirse en nuestro Señor, el que gobierna, el que dirige, el que nos encamina, a quien nos sometemos y a quien precisamente debemos darle toda la gloria y toda la honra, lo que es debido a su nombre. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo necesito someterme y sujetarme a ese Señor. Leemos nosotros después, ahí en el capítulo 2 del libro de Lucas, en el verso 12: esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El propósito de su venida no fue engrandecernos a nosotros. Es más, ni siquiera en la primera etapa fue engrandecerlo a Él. El propósito de su venida fue para que todo apuntase hacia las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Y para nosotros, aquí en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde el objetivo de nuestra vida debe de ser darle a Dios gloria y disfrutar de su paz y de su buena voluntad para con nosotros. ¿Por qué digo en este tiempo? Porque si nosotros seguimos leyendo ahí en el Evangelio de Lucas, dice más adelante, ¿sí?, de lo que Jesús leyó: el año de la buena voluntad de Jehová. Dice ahí en el versículo 19. Pero si leemos la profecía de Isaías 61, continúa diciendo: el día de venganza del Dios nuestro. Esa venganza todavía no se ejecuta. Ese Jesús todavía no regresa a juzgar a la humanidad. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol, no quiere que todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Acaso ignoráis que la bondad y la longanimidad de Dios nos quiere guiar al arrepentimiento? Dios tiene paciencia.
Dios ha tenido paciencia de muchos de nosotros y nos está guiando al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando Él venga no nos juzgue para condenación, para que no seamos contados con los inicuos. Dios desea que en este tiempo y en esta temporada consideremos que su venida tuvo un propósito: salvar a la humanidad. Tuvo un propósito también: aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a estos hijos, precisamente ahora que han creído en Él, son los que pueden disfrutar de su paz y de su buena voluntad, el ungido, sobre los cuales también Cristo es su Señor. Si Cristo no es el Señor de tu vida, no vas a poder disfrutar de los beneficios del ungido, del Cristo. No vas a poder disfrutar de esa paz. Quiera Dios que el Señor te guíe al arrepentimiento y te guíe hacia Él, para que disfrutes de su paz, disfrutes de los beneficios de el ungido que vino al mundo, cumplió su propósito, murió y resucitó para consumar su plan redentor a favor de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta noche agradecemos la oportunidad que nos concedes de disfrutar de tu paz a través de Jesucristo. Gracias porque el Salvador nació un día en la historia, un día en el momento preciso, en el momento y en el día adecuado, en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en su carta a los Gálatas. Y ese día nació la gloria entre los hombres, Jesucristo. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese Jesús fue ungido con poder y anduvo haciendo bienes, sanando enfermos y declarando el año de la buena voluntad del Señor. Y ese Cristo sigue haciendo bienes, sigue proclamando el año de buena voluntad del Señor. Que nosotros, Dios, podamos no solo creer en el Salvador, sino podamos seguir creyendo en un Jesús, en un Cristo real que sigue haciendo bienes, que sigue sanando, que sigue liberando, que sigue fortaleciendo el corazón quebrantado, que sigue abriendo cárceles, prisiones emocionales, espirituales. Señor, gracias. También porque podemos decirte no solo Salvador Cristo, sino también Señor. Hoy renovamos nuestro compromiso, Dios, de vivir delante de ti como nuestro Señor, como nuestro soberano, como el dueño de nuestra vida. Reconsagramos nuestro corazón a ti, diciendo: te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú gobiernes, que tú señorees en nuestra vida, en nuestros caminos, en nuestras decisiones, Señor, porque queremos disfrutar de tu paz y queremos que tú recibas toda la gloria en los cielos y en la tierra. Te damos las gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En la próxima semana tendremos un programa especial en donde estaremos compartiendo un poco acerca de la historia, ¿sí?, de la Navidad, no solamente en ese día histórico como vivimos, sino a través de toda la Escritura y de todo el relato de la palabra de Dios, podremos ir descubriendo cómo Dios cumplió su plan y su propósito. Así que la próxima semana los esperamos. Que el Señor les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos.
Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.